Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Álvarez y a continuación voy a explicar en qué consiste la jurisdicción en, el derecho procesal venezolano. En primera instancia se va a explicar el concepto del fundamento jurídico del mismo. No obstante, antes de entrar en materia, es necesario hacer un énfasis y definir brevemente el derecho procesal, ya que no se puede explicar la jurisdicción sin mencionar el derecho procesal. En este sentido, el derecho procesal es la rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado y, por tanto, fija el procedimiento que se debe cumplir para la actuación del derecho objetivo y que determinan las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y funcionarios encargados de ejercerla. En este sentido, la palabra jurisdicción deriva del latín de ius y dicere, que significa decir el derecho. Esta es precisamente la función que cumple el juez en el proceso al dictar la sentencia. Vamos a estudiar diferentes definiciones de la jurisdicción, basados en los puntos de vista de diferentes autores, como por ejemplo de Eduardo Contur, que define a la jurisdicción como la función pública realizada por los órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por medio de un juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias. Por otra parte, tenemos la definición de Chiovenda, que define a la jurisdicción como aquella función del Estado que consiste en la actuación de la ley mediante la sustitución de la actividad de los órganos a la actividad ajena. Por otra parte, la jurisdicción es un concepto inócuo que ha sido un tema debatido ampliamente por la doctrina. La relatividad del concepto de jurisdicción es algo que se aprecia no solamente en el sentido histórico, sino en la realidad. La presencia activa y protagónica del Estado en su rol de velador de los intereses públicos y la protección del débil socialmente ha motivado igualmente una inusitada extensión en sus funciones y no está simplemente limitada en el ámbito del servicio al público, sino que también se agrega la globalidad y el reconocimiento de los órganos supranacionales para la resolución de la multiplicidad de conflictos y situaciones jurídicas. En este sentido, podemos decir que la jurisdicción es la función del Estado para resolver conflictos aplicando el derecho, mientras que el derecho procesal es el conjunto de reglas que rigen el proceso judicial, que es el medio a través del cual se ejerce la jurisdicción. En esencia, la jurisdicción es la potestad de administrar justicia, y el derecho procesal establece cómo y a través de qué pasos se lleva a cabo esa administración de justicia. Habiendo definido la jurisdicción, podemos avanzar y definir su fundamento jurídico. En primera instancia, la jurisdicción, como ya se mencionó anteriormente, es la función social y pública para hacer justicia. ¿Cómo se logra ese propósito? ¿Cómo se logra ese objetivo? Por medio del derecho procesal. ¿Y qué fundamento jurídico tiene el derecho procesal? En este caso, se compone de un conjunto de leyes que se van a ir mencionando a continuación. Una de las principales, en este caso, es el Código del Procedimiento Civil.
el cual en su artículo número 1 establece que la jurisdicción civil, salvo disposiciones especiales de la ley, se ejerce por los jueces ordinarios de conformidad con las disposiciones de este código. Es decir, el Código de Procedimiento Civil tiene la función de regular y establecer los parámetros para todo el procedimiento que ya se ha mencionado anteriormente, del cómo se realiza, cuándo se realiza todo el proceso, del cual se va a hablar más adelante, en los elementos de la jurisdicción. De igual manera, la jurisdicción, en su fundamento legal, su fundamentación legal, también se encuentran otros tipos de leyes, que de igual manera tienen relevancia. Entre ellos podemos encontrar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual establece los principios y garantías constitucionales que rigen el debido proceso y la tutela judicial efectiva, los cuales deben ser respetados en cualquier procedimiento civil. Por otra parte, tenemos la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual regula la estructura, organización y funcionamiento del máximo tribunal del país. En este caso también se incluye la Sala de Casación Civil, que es el órgano rector en la materia. Otra ley complementaria es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, la cual contiene disposiciones de naturaleza procesal para los asuntos relacionados con la materia agraria, que se transmiten en una jurisdicción especial, pero que está relacionada con la jurisdicción, puesto que establece el proceso para las distintas formas de aplicar justicia, de llevar a cabo la jurisdicción en el ámbito agrario. También podemos encontrar la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la cual regula los procedimientos judiciales contra la administración pública en asuntos que no son carácter civil, pero que en ocasiones pueden tener vinculaciones con el proceso civil. Y como no última, no son todas, pero sí son unas de las principales, tenemos por último el Código Civil, el cual contiene disposiciones de carácter sustantivo que determinan los derechos y obligaciones de los particulares. Su contenido se relaciona directamente con el proceso, ya que por un lado el Código de Procedimiento Civil regula el procedimiento para exigir el cumplimiento o la reparación de los derechos establecidos en el Código Civil. Elementos de la jurisdicción. Entre ellos podemos destacar 3: sujetos procesales, el procedimiento y el fin teleológico. En primera instancia tenemos los sujetos procesales, que podemos destacar al juez, a la parte demandante y a la parte demandada. Por supuesto, dentro de lo que es la parte demandante y la parte demandada, no nada más se encuentran los sujetos que exigen la justicia, sino también la parte defensora de cada uno de ellos. Por la parte del juez, no solamente se encuentra el juez, también se encuentran los otros sujetos procesales que forman parte de la institución, que son el secretario, el alguacil, el tribunal, entre otros. En cuanto al segundo elemento, los procedimientos, el mismo se encuentra conformado por 6 actos procesales. El primero es el libelo de la demanda, que es el escrito que contiene la pretensión de la parte demandada. El mismo se encuentra regulado en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. En segunda instancia podemos encontrar lo que es la admisión de la demanda, que le corresponde al juez cumplirlo. El juez tiene el deber de dar respuesta a la pretensión de la parte demandada. En caso de ser afirmativa, se admite la demanda, o en caso de ser negativa, se denega la admisión de la demanda.
Esto bien puede ser porque puede ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. En tercera instancia podemos encontrar dentro de estos actos procesales la orden de citación a la parte demandada. Ahora bien, si se admite la demanda, el juez la admite, ya se pasaría lo que es la citación de la parte demandada, la cual se encuentra regulada en el artículo 344 del Código de Procedimiento Civil. Este es el llamado del juez a la parte demandada, el cual es obligatorio, ya que con ello se da la alternativa de dar una respuesta a la pretensión. Esta misma se encuentra regulada en el artículo 215 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 358 de la misma ley. Ahora bien, como cuarto acto procesal encontramos a la contestación de la demanda, la cual le corresponde a la parte demandada. Bueno, no le corresponde, faculta a la parte demandada a elegir entre diferentes alternativas, entre el convenimiento o la legítima defensa. El convenimiento, que consiste en el acto procesal por el cual la parte demandada le comunica al juez que está conforme total o parcialmente con la pretensión de la parte demandante. Esto se encuentra regulado en la disposición del artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. La segunda alternativa, facultada por la parte demandada, es la legítima defensa, que consiste en el acto procesal por el cual la parte demandada le comunica al juez que rechaza total o parcialmente la pretensión de la parte demandante. Esto se encuentra regulado en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil. Como siguiente acto probatorio, como siguiente acto procesal, se encuentra el acto procesal probatorio, que le corresponde a ambas partes. Su finalidad consiste en que las partes demuestren su posición procesal, que comprende una subclasificación dentro de 4 otros procesales. La promoción de pruebas, en donde las partes le comunican al juez las pruebas y los medios de prueba con los cuales se demostrará su posición, que lo regula el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil. La oposición de las pruebas, en donde las partes le comunican al juez una o más pruebas y los medios de pruebas promovidos por la contraparte están manifestantemente, elementalmente a simple vista o de estudio, viciados de legalidad, bien sea porque es contrario a la ley o porque es ajeno a la controversia. Esto lo regula el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil. La admisión de las pruebas. El juez, si no hay ningún tipo de vicio con las pruebas evacuadas, el juez admite las pruebas y los medios de prueba pertinentes. Y por último tenemos la evacuación de las pruebas, que son las que son traídas materialmente al proceso. Esto lo regula el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil. Como siguiente acto procesal, en todo este proceso encontramos la parte de los informes, que corresponde a las conclusiones de las partes sobre el contenido de los 4 actos procesales previos ya estudiados, que están conformados de la siguiente manera. Por un momento positivo, en donde las partes le comunican al juez cómo su respectiva posición procesal está protegida por la ley y ha quedado debidamente probada en el procedimiento, y por lo tanto el juez debe tutelarla al dictar sentencia. El siguiente momento es el momento negativo, donde la parte demandante contradice la respectiva afirmación y las pruebas de la contraparte cumplidas durante el procedimiento. Esto lo regula el artículo 511 del Código de Procedimiento Civil. Y por último, dentro del procedimiento, encontramos la sentencia, que es donde el juez, al dictar la sentencia, determina cuál es la posición procesal protegida y ajustada a la ley, y por lo tanto declara su tutela.
Por una parte, si la pretensión está protegida por la ley, declara con lugar la demanda, o por el contrario, si la defensa está protegida por la ley, declara sin lugar a la demanda. Esto lo regula el artículo 12, 243 y 515 del Código de Procedimiento Civil. Como último elemento tenemos el fin teleológico, el cual es el instrumento fundamental para la realización de la justicia. Esto se encuentra regulado en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Principios de la jurisdicción. Los principios de la jurisdicción en Venezuela consisten en la exclusividad, la autonomía, la independencia, la inviolabilidad, la inexcusabilidad. Mientras que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Poder Judicial son las leyes que lo regulan principalmente. La potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República mediante los tribunales que ejercen la función de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Entre los principios fundamentales encontramos la exclusividad y autonomía, la cual consiste en la potestad de administrar justicia, la cual es exclusiva de los tribunales, quienes la ejercen con soberanía y en el nombre de la República, como ya se había mencionado anteriormente. En segunda parte encontramos la independencia. La jurisdicción debe ser independiente de otros poderes del Estado y frente a los particulares para asegurar la imparcialidad y objetividad en la administración de justicia. Como tercer principio encontramos la inviolabilidad, que es la potestad jurisdiccional que no puede ser violada ni suprimida y se ejerce conforme a lo establecido en la Constitución. La inexcusabilidad. Los jueces tienen la obligación de conocer y resolver los asuntos que se les sometan, sin poder excusarse salvo por causas justificadas y establecidas en la ley. Unidad de jurisdicción. Aunque existen especializaciones, la jurisdicción es unitaria, buscando que las distintas ramas del derecho sean aplicadas de manera coherente. Y por último encontramos dentro de los principios la legitimidad, que es la potestad de juzgar y hacer juzgar de ejecutar los juzgados. Esto lo emana de los ciudadanos y se ejerce por autoridad de la ley. Garantías constitucionales. Momentos. Las garantías constitucionales de la jurisdicción se refiere al derecho de toda persona a acceder a los tribunales de justicia y a obtener de ellos una resolución fundada en el derecho. Esta garantía, también conocida como derecho a la tutela judicial efectiva, busca que la persona reciba una protección judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos sin que pueda producirse indefensión. Esto se encuentra regulado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Algunas de estas garantías son las siguientes. Principio constitucional de la igualdad. Este principio constitucional de la igualdad consiste en la garantía que reconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a los ciudadanos en su condición de partes en el proceso, que el juez en ejercicio de la jurisdicción va a darles igual trato al sustanciar el procedimiento. Esto lo regula el artículo número 2 de la República Bolivariana de Venezuela. Cito: Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Como segundo principio encontramos el principio constitucional de la legalidad, el cual consiste en la garantía que reconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a los ciudadanos en su condición de parte en el proceso en el que el juez en ejercicio de la jurisdicción sustanciará el procedimiento cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley.
Como tercer principio encontramos el principio constitucional acción en justicia. Este principio consiste en la garantía que reconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a los ciudadanos en su condición de parte demandante dentro del proceso, que el juez en ejercicio de la jurisdicción va a atender la solicitud de la tutela de un derecho subjetivo que le ha sido privado injustamente por otro ciudadano en su condición de parte demandada, tal como lo regula el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cito: toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Como cuarto principio, encontramos el principio constitucional de la tutela judicial efectiva, el cual consiste en la garantía que reconoce la Constitución a los ciudadanos en su condición de partes dentro del proceso, que el juez en ejercicio de la jurisdicción determinará cuáles de las afirmaciones protege la ley y así lo declara en la sentencia. Esto lo regula el artículo 26 de la Constitución. Cito: toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, como ya se había mencionado anteriormente. Principio constitucional del debido proceso. Este consiste en la garantía que reconoce la Constitución a los ciudadanos en su condición de parte dentro del procedimiento, en donde el juez en ejercicio de la jurisdicción sustanciará el procedimiento cumpliendo con los actos procesales en el lugar, el tiempo y la forma que ordena la ley, tal como lo regula el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Principio número 6. Principio constitucional del derecho a la defensa. Este principio consiste en la garantía que reconoce la Constitución a los ciudadanos en su condición de partes dentro del proceso en el que el juez en ejercicio de la jurisdicción hará respetar las oportunidades que le otorga la ley procesal para hacer valer sus afirmaciones, tal como lo regula el artículo 49 de la Constitución. Y como último principio, encontramos el principio constitucional de la doble instancia, el cual consiste en la garantía que reconoce la Constitución a los ciudadanos en su condición de parte perdiosa en el proceso, que la sentencia y el procedimiento sustanciado y la sentencia con la que concluyó serán revisados por un juez superior mediante un recurso de apelación para comprobar que el juez en la primera instancia ha cumplido con el debido proceso, tal y como lo regula el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Siguiendo lo que se había explicado anteriormente, en conjunto con las garantías constitucionales, se encuentra el momento. El momento constituye el derecho a la tutela judicial efectiva, que es una manifestación de la garantía de la jurisdicción. Se despliega a lo largo de todo el proceso judicial. Así, el momento de la garantía no es uno solo, sino que abarca distintas etapas y dimensiones. Entre ellos podemos encontrar el acceso a la justicia. La garantía se activa en el momento en el que una persona necesita plantear una pretensión o defenderse de ella sin obstáculos irrazonables o arbitrarios. Desarrollo del proceso. Durante todo el trámite procesal, la garantía implica el respeto a principios fundamentales como el debido proceso, la imparcialidad del juez, el derecho a la defensa y la publicidad del procedimiento. Obtención de una resolución. Un momento crucial es la obtención de la sentencia o resolución judicial. Esta debe ser motivada, razonable y ajustada a la ley, garantizando que no sea un producto de la arbitrariedad. Ejecución de lo decidido. La garantía se extiende hasta el momento en que se cumple lo establecido en la sentencia, sin posibilidad de ejecutar lo juzgado. La tutela judicial efectiva no sería más que una formalidad vacía de contenido. Un ejemplo de un momento de la tutela judicial efectiva podría ser una medida de prohibición de enajenar o gravar.
que se interpone con la intención de evitar que el objeto, la cosa juzgada, se vea afectado antes de una resolución judicial. Podría ser una de las manifestaciones de el momento, de una de las garantías. Si se puede observar, lo que constituye el momento va muy de la mano con lo que se había explicado anteriormente de los principios y garantías constitucionales. Características de la jurisdicción. Entre ellas podemos encontrar indivisibilidad, en donde la función jurisdiccional es única e indivisible, constituyendo una función soberana del Estado. Sin embargo, se divide orgánicamente para su ejercicio a través de los distintos tribunales. Por otra parte, también encontramos que es exclusiva, ya que los órganos del Estado, es decir, los jueces y tribunales, son quienes tienen la potestad de administrar justicia en nombre de la República. Imparcialidad, ya que la función jurisdiccional debe ejercerse con imparcialidad y respeto a las garantías del debido proceso, las garantías que ya se habían mencionado anteriormente. De igual manera, se encuentran características como función estatal. La jurisdicción es una función pública del Estado para asegurar la paz social y la convivencia ciudadana. De igual manera, tiene la finalidad de juzgar y ejecutar. La potestad jurisdiccional abarca tanto el juzgar las controversias como el de ejecutar las decisiones judiciales, haciendo efectivos los derechos y obligaciones. Cosa juzgada, las decisiones finales de los órganos jurisdiccionales son definitivas e inmutables, lo que significa que no pueden ser modificadas ni revisadas, creando así la cosa juzgada y garantizando la seguridad jurídica. Muchas gracias.